Hola, profesor Arrieta, mi nombre es Emanuel Gutiérrez y estaré haciendo la explicación de mi proyecto en Java con Spring Boot. Bueno, para empezar, pues este proyecto es una API REST hecha con Java con Spring Boot. Está construida siguiendo los lineamientos del Domain Driven Design y la arquitectura hexagonal. Integra lo que sería la seguridad de JWT para la generación de los tokens y la autorización, y utiliza PostgreSQL como base de datos. Eh, para este caso pues vamos a revisar un poco del código, pero también nos enfocaremos en lo que sería la parte arquitectónica que está implementada en el proyecto. Bueno, como le decía, la idea es mostrarle cómo está organizado el proyecto, cómo se estructuran las capas, cómo se aplican los conceptos de DDD y de hexagonal, y cómo se conecta todo con Spring Boot y la seguridad. Bueno, para empezar, esta sería la estructura. Se está viendo por la pantalla, listo. Esta sería la estructura del proyecto. Aquí podemos ver las carpetas que tengo creadas. En algunos aparece Gradle, pero es porque inicialmente pues lo había creado de esa manera, pero después lo pasé a Maven. Listo, bueno, cuando nosotros entremos a la carpeta src, vamos a encontrar lo que sería el main y el test. Listo. En main vamos a encontrar Java y vamos a encontrar resource. Si entramos a Java, entramos a hexagonal, ya vamos a encontrar lo que es como tal la estructura que por ejemplo usted nos instruyó en el enunciado de la actividad, que fue por ejemplo la que utilicé en este caso. Aquí podemos ver que tenemos lo que sería la estructura con las carpetas de adapter, core, db.migration, entry points y una carpeta de postman, pero que en realidad no estoy usando. Y luego de eso estaría el archivo, pues uno de los archivos, o si no es el más importante, el hexagonal application.java, que sería el que nos va a permitir arrancar toda la aplicación. Para este caso, pues como comentaba, vamos a ver lo que sería el tema de la estructura general, el dominio con Domain Driven Design. Veremos agregados, value objects, servicios, la arquitectura, viendo más a detalle lo que sería el core, puertos, adaptadores. Entraremos a ver lo que son los casos de uso, como por ejemplo el login, como por ejemplo creación de contrato, creación del usuario. Y por último, pues veremos lo que sería la parte de la configuración de Spring Boot, la base de datos y migraciones y dependencias. Para empezar, vamos a entrar a la parte raíz del proyecto. En este caso, pues sería empezando por el pom.xml. En este archivo XML vamos a ver implementado todo lo que son las diferentes librerías y diferentes configuraciones o informaciones que manejamos en este proyecto. Como vemos, aquí nos indica que pues estamos usando Maven, nos indica la versión del Spring Boot, en este caso sería la 3.2.0. Nos comenta cuál sería el paquete principal, por así decirlo, el nombre y la descripción de la aplicación, así como cada una de las dependencias o librerías que estaremos utilizando en este proyecto. Listo. Entonces de esta manera veremos cada una de esas librerías aquí especificadas. Listo. Ahora entraremos a lo que sería nuevamente la carpeta src y aquí veremos en sí el proyecto. Listo. Empezamos por la clase hexagonal application.java. Listo. Aquí nos vamos a encontrar con el código de Java, ya aquí escrito, el cual una de las cosas pues más importantes son estas tres annotations que tenemos aquí, debido a que la primera, que es @Spring Boot Application, lo que nos va a permitir es indicarle a Java que
esta va a ser la clase principal con la cual va a arrancar la aplicación de Spring Boot. Con esto no solo le indicamos que es la clase principal, sino que también estamos cargando las configuraciones por defecto o automáticas que tiene Spring Boot ya especificada y que tiene ya generadas. Luego estaría el annotation del enable caching. Esto nos va a permitir habilitar el cacheo en el sistema. Esto nos va a permitir para poder hacer el cacheo de los diferentes eventos, como por ejemplo el guardado de valores, eliminado de valores, actualización de valores, y también evitar que se generen duplicidad de procesos, como también que se genere duplicidad de procesos y también que se ejecuten de pronto procesos muy pesados. El resto pues normal aquí, ejecutar la aplicación de Spring Boot. Listo, luego vamos a ir a lo que sería el application.yml. Lo encontraremos en la carpeta de resource y aquí tenemos application.yml. Este es un archivo muy importante, ya que aquí vamos a encontrar la configuración de todo lo que estamos usando, de las diferentes librerías que requieren de una configuración, así como también del mismo Spring, la vamos a encontrar aquí. Bueno, empezamos al comienzo con el Spring, el cual nos indica aquí el application, el name de la aplicación. En data source le indicamos cuál va a ser la base de datos que vamos a utilizar. En este caso yo he elegido una base de datos Postgres SQL, un servidor comunitario que tenemos, mi base de datos especificada, mi usuario, mi contraseña y el driver que utilizo para la conexión. Luego en JPA especifico que estoy utilizando Hibernate como implementación del JPA, DDL auto en validate, y específico pues en el Hibernate que voy a utilizar el show SQL false, el formato de SQL en true, y que el dialecto pues va a ser el de Hibernate con Postgres. Luego Flyway pues va a ser la librería que nos va a permitir hacer el proceso de las migraciones, por lo cual debemos habilitarla y configurarla. En este caso la habilitamos e indicamos en qué parte están ubicados los diferentes archivos de migraciones. Luego para el tema del caché tenemos tipo de caché, que especificamos la librería que estamos usando. En este caso yo uso Caffeine, y también le hacemos una configuración que sería el maximum size, es decir el tamaño máximo, que sería de 1000, y también lo que sería la expiración luego de haber escrito. En esa estamos especificando en minutos, que va a ser de 60 minutos. Luego la configuración del JWT. Aquí es necesario especificarle un secret, que sería una clave secreta, un mini token que nos va a permitir usarlo como base para generar el nuevo token. Siempre cuando se trabaja con JWT, él requiere este token, por lo cual se lo especificamos aquí. Luego el tiempo de expiración del access token, que sería 60 minutos en mi caso, leisure, que sería el nombre que va a aparecer ahí, y el audience. Luego en el apartado donde dice Spring Docs voy a especificar lo relacionado con la documentación de la API. Para este caso, por facilidad y por la fácil implementación que tiene, utilizo Swagger. Especifico el API Docs, coloco path y el /API-docs. Esto pues lo veremos reflejado más adelante aquí donde tenemos ya configurado esto. Luego en Swagger-UI vamos a ver el path, que sería swagger-ui.html. también lo veremos especificado acá debido a que es la ruta a la cual estamos ingresando en la página que expone este proyecto. Listo, hablo de que la página que expone este proyecto, pero es por el hecho de la documentación de Swagger en sí, pues simplemente expone los endpoints para ser utilizado. La página de Swagger pues simplemente es una manera para poder probarlas o usarlas, documentarlas de manera más fácil y más rápida. Listo, entonces eso pues sería lo más importante aquí en este apartado.
Ahora, ¿qué hace la aplicación en sí? La aplicación es una aplicación que nos va a permitir hacer lo que sería registro de usuario, inicio de sesión, recuperación de contraseña, cambio de contraseña. Nos va a permitir hacer creación de contrato, eliminación de contrato, edición de contrato, es decir, el CRUD completo, y esto respetando la lógica de negocio que en mi caso pues he venido trabajando en todo el semestre con el proyecto de mi SEA, que es contrato, que se me puso pues al inicio del semestre. Entonces todas las reglas de negocio, todas las validaciones, los value objects, todo fueron generados pues basándonos en esa, bueno, basándome en esa idea central que se planteó anteriormente. Listo, ahora voy a entrar aquí a las carpetas y voy a empezar por la carpeta de hexagonal. Pues aquí ya vimos que vamos a encontrar lo que sería adapter, core, migration, entry points, y la carpeta postman pues que no la estoy usando debido a que estoy usando Swagger. En el core vamos a encontrar lo que son el dominio y los casos de uso. En el adapter vamos a encontrar la infraestructura, lo que sería la base de datos, la seguridad, email y el caché. Y en donde dice entry points vamos a encontrar los diferentes endpoints, es decir, los controladores REST. Vamos a empezar por el core. Cuando entramos por el core nos encontramos con domain, port y service. En el domain vamos a encontrar ya lo que serían los contextos, por ejemplo, el contexto de contratos, de user, las excepciones, y por ejemplo aquí el aggregate root, el domain event, el value object, que serían pues las clases genéricas. Listo, entonces por ejemplo si nos vamos para usuario veremos lo que sería el agregado en sí del usuario. Aquí especificamos pues que el usuario, como es un agregado, es una clase principal para nuestra lógica, cuenta con su identificador, cuenta con un nombre, un email, un password hash, un rol, un campo para identificar si está activo o no está activo, una fecha de creación y una fecha de actualización. También tenemos un constructor privado para poder utilizarlo con JPA. Bueno, aquí lo más importante es en este constructor que al momento que nosotros realizamos ya la creación de un usuario, él automáticamente va a generar un evento de dominio, el cual será el evento de User Registered Event, en el cual estamos especificando el ID, el nombre de usuario, el email y el rol del usuario que ha sido creado. Listo, entonces esto es un evento de dominio y corresponde a el disparador de cuando se genera un nuevo usuario. Listo, tenemos aparte aquí lo que sería el método del create, tenemos el método público para reconstruir desde la base de datos. Aquí pues no se estaría generando ningún evento. Aquí vemos cómo se van llenando pues cada uno de los datos, y en la parte inferior empezamos a ver los diferentes métodos con los que contamos. Por ejemplo, el método de cambiar la contraseña, el método de renombrar, el método de asignar rol, y si nos fijamos por ejemplo en el de rename, él nos va a mostrar algunas validaciones. Por ejemplo, en rename nos pregunta o nos dice que si el nombre de usuario que estamos agregando es igual a, el nombre de usuario que tenemos es igual al nombre de usuario que estamos agregando, pues que retorne de esa función, pues está retornando en sí lo mismo. Entonces prácticamente no se está haciendo ninguna modificación, por lo cual no va a cambiar el username y tampoco va a actualizar la fecha de actualización, valga la redundancia. Lo mismo pasa en el caso de la asignación del rol. Y por ejemplo en el caso del desactivate, si ya el usuario está desactivado, pues es lo que va a hacer es generar una excepción indicando que es un illegal state exception, en el cual indica que el usuario ya está desactivado.
reactivate. Eso pues pasa exactamente lo mismo, solo que en caso contrario ya el usuario está activado, por lo cual no puede activarse otra vez. Listo. También para el correo electrónico contamos con las validaciones que corresponden al propio Value Object, y aquí tenemos la asignación del nuevo email y la actualización de la fecha pues, de actualización. En los getters, pues cada uno de los getters correspondientes de cada una de las propiedades, y el override del equals y también del hashcode. Si miramos alguno de los value objects, por ejemplo el de correo electrónico, veremos que está especificado pues las reglas que debe cumplir para hacer un value object correspondiente al tipo de dato que representa o al objeto que va a representar. Como sabemos, pues los value objects pues son objetos que en sí son de un solo uso, como quien dice, se eliminan y su ciclo de vida es únicamente mientras los están usando, no son como de pronto un agregado o una clase principal que estemos utilizando, que de pronto tenga más sentido tenerlo a largo plazo en nuestro ciclo de vida de la aplicación, por lo cual en este caso no requiere de un ID, no requiere de ningún tipo de esos valores más persistentes en esa parte. Aquí simplemente se utilizan para representar los valores que ya tenemos y que al mismo tiempo pues cumplan con las condiciones que están especificadas en la propia lógica de ese value object. Pues es la función que cumplen, y en este caso pues es igual. Estamos viendo el email, nos está diciendo que extiende de value object. Value object pues ya lo vimos acá afuera, que es una clase que es pues genérica, ya tiene de manera abstracta pues cada uno de los diferentes eventos diferentes métodos que debe tener un value object para poder verificar su integridad. Entonces aquí ya hemos implementado esa clase de value object. Primero validamos con una expresión regular que cumpla las condiciones para hacer un correo electrónico válido. Luego en el constructor verificamos que no pueda estar vacío, que el formato deba ser un formato válido, y una vez que ya hemos hecho eso más un lowercase más un trim para quitar cualquier espacio que esté a los extremos, procedemos a asignar el valor en sí a el propio value object o el propio objeto que se genera. Listo. Por último tenemos el getValue, que nos permite obtener el valor que ya se ha seteado. También tenemos pues proveniente del padre lo que sería el getEquality components, en el cual pues traemos una lista de esos valores que tenga. Listo. Lo mismo para el tema del equals, tenemos su función override, que viene pues proveniente también de la lógica que trae de la clase de value object. Lo mismo pasa con el password hash, y encontramos sus respectivas validaciones. El hash, por ejemplo, aquí no puede estar vacío, en este caso pues la condición que debe cumplir, y también los métodos que vienen heredados. En el rol también contamos con sus diferentes validaciones, que el rol no puede estar vacío, el rol no es válido. Aquí colocamos esto para indicar pues que vamos a reemplazar eso por unas variables, por así decirlo. En este caso el rol que han asignado, y acá en roles válidos pues vamos a colocar los valores que son permitidos. Por ejemplo, aquí lo vemos, valid roles, que sería esto de aquí, serían todos estos roles que están acá, como son admin, user y guest, y el valor ingresado pues es el valor que colocamos al momento de hacer la petición de la API en Swagger, por ejemplo, en este caso, o también en Postman. Listo, los métodos que son heredados, y seguimos con, por ejemplo, el user ID, en el cual pues es un UUID, el cual pues debe cumplir una estructura del UUID, debe ser un tipo de dato correspondiente. El usuario no puede ser nulo, el ID de usuario, perdón, no puede ser nulo, el ID de usuario no puede estar vacío,
y pues ya, como lo había comentado, debe cumplir con su estructura. El username aquí, como vemos, pues no puede estar vacío. El usuario debe tener al menos 3 caracteres y no puede tener más de 50 caracteres. User Registered Event. Listo. Este es pues la clase en la cual estamos haciendo lo que sería el evento de cuando se registra un nuevo usuario. Ya vimos dónde se usa. Se usa en la propia clase del usuario, en el propio agregado. Al momento que nosotros creamos un nuevo usuario, ahí aparece la utilización de ese evento. Aquí es donde tenemos creado la clase de ese evento y podemos ver los datos que recibe por parámetros, cómo asigna esos valores, y aquí podemos ver los diferentes métodos que tiene, como el getUserID, getUsername, getEmail y getRole. Listo, y luego volvemos acá nuevamente a el agregado de el usuario. Si nos vamos a contratos, pues encontraremos la clase de contrato, la cual aquí vemos. Listo, el contrato pues también, al igual al ser un agregado, tiene su identificador, tiene lo que lo caracteriza como un agregado, tiene sus diferentes clases, por ejemplo, como lo serían el contrato ID, sus diferentes propiedades, como lo serían el contrato ID, el location date time, que sería la fecha de la firma, fecha de inicio, fecha fin, la empresa, el empleado ID, las funciones, monto, frecuencia de pago, la fecha de creación y fecha de actualización, su respectivo constructor privado para el JPA, y acá abajito vamos a ver lo que sería ya el constructor público. Entonces aquí recibimos los parámetros de la creación de un nuevo contrato y verificamos aquí la primera validación, que sería si la fecha fin es diferente de nulo, la fecha fin es antes de la fecha de inicio, quiere decir de que pues, o el error que va a mostrar es que la fecha de fin no puede ser inferior a la fecha de inicio. Esa es una validación que tengo aquí en mi lógica de negocio. Y es cierto, pues la fecha de fin no puede ser inferior a la fecha de inicio de un contrato. Aquí asigno cada uno de los valores. Luego acá tengo lo que sería el método del create. Aquí tengo el retorno que estoy haciendo del nuevo contrato que se está creando. Y acá tengo el método de reconstitute. Aquí voy a ver cada uno de los parámetros que estoy recibiendo, la asignación de cada uno de esos valores. Luego, en la actualización, podré recibir los datos que deseo que sean modificables. También voy a tener la validación de lo que sería la fecha, que no puede ser anterior a la fecha del inicio del contrato. Y más abajo encontraré ya lo que son los getters. El getID, el get fecha de firma, get fecha de inicio, get fecha fin, el get empresa, get empleado ID, y así con cada uno de todos los que tenemos acá. También pues para el contrato ID, al igual que en el otro caso, tenemos los diferentes value objects especificados para que cumplan su estructura, para que tengan sus validaciones básicas. También para el empleado ID, para la empresa, en la cual pues la empresa no puede estar vacía ni puede exceder los 100 caracteres. Para la frecuencia de pago, para las cuales manejo varias, como lo serían mensual, quincenal, semanal, bimestral y trimestral. Para la frecuencia de pago, pues podemos manejar lo que sería que la frecuencia de pago no pueda estar vacía, una variación simple en este sentido. Y más abajito
indicamos si la frecuencia de pago que nos han indicado es válida o no es válida. Luego en las funciones también tenemos una regla, como por ejemplo que las funciones no pueden estar vacías y no pueden exceder de cierta cantidad de caracteres. En el monto no puede ser nulo ni puede ser negativo. Luego en las excepciones, por ejemplo, encontraremos lo que son domain exception, not found exceptions y validation exception. Listo, ahora voy a pasar a lo que sería el adapter. En el adapter voy a encontrar lo que son las carpetas de database y la carpeta de REST. En databases vamos a encontrar caché y SQL. En caché tendremos todo lo que son la configuración para el tema del caché. Si entramos acá encontraremos el caché config, en el cual vamos a empezar a ver lo que sería la configuración de Caffeine. Aquí pues lo primero que hago pues es crear un bin del token blacklist caché, y con esto pues lo que hacemos es encapsular esa configuración que estamos realizando. Al igual que como lo vimos al momento de hacer la explicación del application.yml, aquí manejamos un tamaño máximo de 10.000 caracteres, de tamaño máximo de 10.000, y una expiración de 24 horas en este caso. Luego creamos otro bin para el tema del password reset token caché. Lo mismo, también colocamos un tamaño máximo y una cantidad en horas de duración. Listo. Luego para el caché entry utilizamos aquí esta configuración en la cual indicamos, listo, recibimos por parámetro lo que sería el user ID y el tiempo de expiración, como lo vemos acá, y se los asignamos respectivamente a dichos valores para poder posteriormente utilizarlos por medio del get user ID y del get expiration time. Esto pues se hace principalmente y gracias a las anotaciones de configuration y de bin que hacen posible pues hacer este tipo de configuraciones. Son pues las ventajas que nos brinda utilizar un framework como Java. Luego en el password reset token store vamos a ver lo que sería la creación, la generación de el token de refresco. Aquí pues lo que estamos haciendo es también manejando un caché para esta configuración. Manejamos lo que sería public reset token store, en el cual vamos a recibir pues el caché con el string y el config entry o el caché entry, que aquí se llama password reset token caché. Lo asignamos a la propiedad del caché, y aquí con este método que se llama save reset token recibimos el user ID, el token y el expiration time en milisegundos. Listo, aquí hacemos la configuración. Configuramos el caché entry indicando los valores que ya hemos recibido anteriormente, y por último hacemos el caché put para poder incluir esos valores en el caché y almacenarlos. Luego tenemos el get user by ID token, en el cual recibimos un token y obtenemos cuál es el valor correspondiente para ese token que hemos ingresado. Luego verificamos si el token ya está expirado o si por el contrario todavía está vigente.
para poder retornarlo. En el caso de que no esté válido, pues retornamos aquí null, y en el caso de que esté completamente válido, pues va a saltarse este bloque de código y pasará directamente al return, en el cual ya nos estaría devolviendo en formato de UID ese getUserID. Abajito en el delete token lo que hacemos es eliminar ese token del caché. Y por último, para validar si pues, el token es válido, se verifica que la expiración pues esté todavía vigente para retornar de pronto el true, y en el caso de que esté totalmente ya expirado, pues retornamos el false, indicando que no es válido el token. En el token blacklist, cuando hacemos el logout, ingresamos aquí el token para indicar que no lo vamos a utilizar más, sino que por ejemplo si dicho usuario quiere ingresar nuevamente, debe iniciar sesión otra vez. Aquí tenemos lo que sería el public token blacklist store IMPL. Aquí recibimos nuevamente el caché string in long y lo nombramos de esta misma manera. Esto lo que va a hacer es igualar o asignar a la caché este valor que estamos recibiendo. Luego en el add token indicamos que vamos a agregar al caché ese mismo valor, el token y la expiración en milisegundos. Y lo mismo, si el token blacklist especificamos el token para saber si ya está en este listado o en este conjunto de elementos que ya están en el caché o que están en la lista negra. Y por último hacemos el remover el token. Entonces con esto simplemente eliminamos un token del caché que se tiene almacenado. Listo. Luego en la carpeta que se llama SQL vamos a ver lo que son los mappers y lo que son en sí las diferentes clases y repositorios que manejamos. Primero vamos a entrar a la clase de entity, en la cual por medio de annotation estamos especificando toda la estructura que va a tener la tabla que se va a crear para representar en Postgres esta entidad. Aquí especificamos que el nombre que va a tener pues es contratos. Vamos a especificar con los annotation data builder node constructors para especificar tal cual como estamos haciendo aquí. Por ejemplo, indicamos primero para la columna id que eso va a ser un @id, el cual ya nos va a contar para poder volverlo una llave primaria, con todo lo que respecta a ser pues el identificador principal de una tabla. Luego con el decorador de columnas vamos a especificar la columna con el nombre, que sería id, el column definition, que sería un UUID, y por último colocamos private UUID ID. Hacemos lo mismo con cada una de las columnas, especificando fecha de firma, que por ejemplo en este caso no permite nulos. ¿Por qué por ejemplo en la primera columna no colocamos de que no permite nulos? Pues porque es el primary key y por ende y por lógica pues esa columna no puede ser nullable. Listo, continuando con fecha de firma, column definition es un timestamp with time zone para especificar pues en formato UTC lo que sería la hora completa, independientemente de la zona en la que se encuentre, pues va a ser válida. Listo, luego column, fecha de inicio, no es nuleable tampoco, y también es un timestamp y se llama private local date time, y el nombre como tal de la propiedad es fecha de inicio. Listo, hacemos lo mismo para la fecha de fin. En empresa también colocamos pues que es un label que tiene un tamaño máximo de 100, es un string que en base de datos pues se vería reflejado como un varchar de 100 caracteres máximo. Lo mismo pasaría con el empleado ID, el cual pues es un UUID que hace referencia pues a su propio identificador generado.
tendrá su columna de empleado ID. Así también lo tendremos con funciones, con monto, con frecuencia de pago, con creación y con la fecha de actualización. Listo. Entonces de esta manera estamos creando la entidad que se va a representar en la base de datos. Podremos pues extendernos más colocando más configuraciones al apartado de column. Por ejemplo, especificar, si nos ponemos un poco más quisquillosos, lo que serían tipos de datos más en específico y más en concreto, como por ejemplo cuando queremos estar más estrictos, queremos tener más control sobre los decimales en un, por ejemplo, un valor numérico, un valor de dinero. Ya estaríamos manejando lo que sería un numeric con una combinación, por ejemplo, de 18.2, 18.4, dependiendo de cómo lo deseemos, para que esos tipos de datos que tengamos en la base de datos se ajusten más a la lógica o a las restricciones que queremos aplicar. Entonces eso lo podríamos hacer desde aquí. Creo que no es del todo implementado en todo el mundo, pues no encontré muchos ejemplos donde hicieran esto, pero sí, yo por ejemplo en otros proyectos en los que he estado programando, pues sí me ha tocado hacerlo, pero sé que no es una práctica muy común. Pero a nivel de base de datos, pues es muy bueno, porque estamos trabajando con datos mucho más específicos, más concentrados, que de pronto evitan la saturación de registros que sean de pronto muy amplios, muy grandes. Listo, son como detallitos para lo que sería optimizar el tema de la base de datos. Listo, hacemos eso con cada uno: funciones, monto, frecuencia de pago, created add y updated add. Luego, en contrato JPA repositorio, vamos a encontrar lo que será serán los métodos de repositorio para el contrato. Listo. Bueno, listo. Esta es la interface, y aquí vamos a ver lo que será como tal la implementación. Entonces aquí implementamos la interfaz que ya teníamos creada, la que vimos anteriormente, y vemos aquí que ya estamos trayendo lo que son los valores o los eventos o métodos que trae o que tiene especificado la interfaz para poder implementarlos aquí. Entonces aquí por ejemplo hacemos la variación si un contrato existe antes de cargarlo, si no, pues que se cree uno nuevo, que nos indique si por ejemplo al momento de actualizar que un contrato no está creado. Aquí veremos cada una de esas validaciones. También tenemos lo que serían los métodos de find by ID, find all, delete y exist by ID. También tenemos lo que sería el password reset token entity, en el cual vamos a tener la tabla en la cual se van a registrar esos diferentes tokens, especificados tal cual como vimos en el ejemplo anterior, con el nombre de la tabla que se está aplicando. Y aquí tenemos el repositorio con el find by token como método de interfaz. Y aquí veremos lo que sería la clase del blacklist entity. Listo. En esta vamos a empezar a crear la representación de la tabla para este blacklist entity, que sería pues token-blacklist, donde vamos a ir agregando los diferentes tokens pues que ya estamos dando de baja, por así decirlo. Especificamos las columnas, como es una tabla más reducida. Indicamos el token blacklist JPA repositorio con los métodos de existe by token y delete by expiration time before.
Listo. Luego aquí en el usuario vamos a encontrar lo que sería la clase de representación de la entidad en la base de datos de usuarios. Entonces tendremos aquí el ID, el username, el email, el password hash, el role, is active, el created at, el updated at y pues toda la configuración de lo que se vería representado en la respectiva tabla. En el usuario JP Repository encontraremos la interfaz con los métodos a implementar: el find by email, find by username, access by ID, access by username. Y luego en el user repository implementado pues ya veremos la implementación de esa interfaz completa. Entonces tenemos aquí el save para verificar pues si existe antes de cargar y actualizar y todo eso. También para establecer el created at si todavía no está establecido. Y aquí cada uno de los métodos que hemos traído o implementado a través de la interfaz: el find by ID, find email, find username, find all. Listo. Luego en la carpeta que se llama REST vamos a encontrar la configuración. Primero tenemos el JWT Properties. Aquí pues tenemos de manera general configuraciones sobre la autenticación. En sí pues las que estamos utilizando son las especificadas en el application.yml. Luego en Security Config tenemos aquí lo que sería el tema para la autenticación en Swagger, por ejemplo. Aquí en Security Filter Chain vamos a indicar lo que sería el authorization para el Swagger, como vemos por ejemplo aquí. La autorización para el Swagger, y nos está indicando lo que serían los request matcher para indicar que vamos a poder utilizar todos aquellos que provengan de API V1, out, etc. Lo mismo que vengan de Swagger UI, todo lo que venga en adelante, API V1 user me adelante, y de user solo también en adelante cuando el rol sea admin. Además de eso, para poder entrar a contratos hay que estar autenticado. Y también aquí cualquier otra petición pues hay que estar autenticado. Listo. Luego tenemos acá por ejemplo el Bcrypt Password Hasher. Esto pues en sí es sencillo. Lo que hacemos es, cuando vamos a encriptar la clave, generamos una nueva encriptación por medio de este paquete. Acá hacemos como tal encriptación y acá hacemos la verificación. Siempre que hacemos pues este tipo de procesos, siempre contamos con dos métodos: uno para encriptar y otro para comparar, para verificar que pues la clave que estemos ingresando sea la misma que la contraseña que tenemos, debido a que en la base de datos pues la contraseña que se guarda ya está hasheada. Listo. En el email sender aquí se maneja pues toda la configuración para poder hacer el envío de correos. En JWT Authentication Filter lo que hacemos es verificar que por ejemplo el token que estemos ingresando no pertenezca a la lista negra, que sea un token válido, que tenga el rol válido y correspondiente para lo que deseamos hacer, que el usuario no sea nulo, ni el nombre de usuario, ni el usuario ID, ni el rol, etcétera. Todo esto lo verificamos aquí para garantizar que el token que nos estén mandando sea un token válido. Y para el JWT Token Issuer Adapter
vamos a ver lo que sería la generación del token, cómo generar un nuevo token. Desde aquí vemos que este método de generar token pues nos retorna un jwts.builder con el sujet, los claims, el claim de username, el claim del rol. Podemos agregar pues todos los claims que necesitemos en sí. En este caso pues lo mantengo sencillo. El issue del get issue de JWT properties, eso está especificado en el application.yml. El audience también está especificado en el mismo archivo. La fecha a la que se está haciendo ese issue, que es pues la fecha actual, la fecha de ahora, y el expiration, que sería la fecha de expiración, es decir, de la fecha estamos añadiéndole la expiración. Y por último el sync with, y ahí colocamos el secret key, que es la clave que pues para poder implementar JWT requerimos de ingresarla en la configuración. Luego, para validar el token tenemos el método de validate token. Utilizamos el mismo JWT. Él pues nos va a permitir hacer todo esto debido a que pues JWT es una librería bastante robusta en este sentido, y pues es ampliamente utilizada en el mundo laboral actual debido a pues lo fácil que es de implementar, lo segura que es y lo bien construida que está. La verdad es que en cuanto al rendimiento también es, si no la mejor, de las mejores. Listo, eso para el validar token. Luego, para obtener usuario, user ID from token, es decir, por medio del token obtener cuál es el ID. Lo mismo para obtener el username por medio del token, para obtener el rol por medio del token y para obtener la expiración por medio del token. Listo, luego vamos a pasar a lo que sería entry points. En los entry points pues vamos a encontrar lo que son, creo que me pasé aquí, entry point, listo. En entry point lo que vamos a encontrar pues son los diferentes controladores que voy a manejar en este aplicativo. Los controladores pues son con los que vamos a crear las diferentes endpoints que vamos a utilizar, y los cuales pues se van a probar por medio de Swagger. Listo, entonces por ejemplo en este caso tenemos REST, y aquí encontraremos los error handler, y en B1 empezaremos a ver lo que serían los respectivos controles, documentation, DTO y mapper. En documentation pues tenemos la configuración de Swagger. Aquí tenemos el título, versión, descripción y el tema de la configuración para el Beret token, para la autenticación, que pues es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con JWT, para que el mismo Swagger nos solicite aquí el apartado de la autorización, y que así todo se vaya realizando de la mano y podamos probar todo de la manera correcta con Swagger. Listo, en DTO vamos a encontrar los diferentes DTO que se van a manejar. Por ejemplo, el contrato request, el cual pues no solo es una clase vacía, sino que también tiene algunas validaciones, en las cuales por ejemplo destaca lo que sería que la fecha de la firma es requerida, la fecha de inicio es requerida, la empresa es requerida. Listo, bueno, como indicaba pues aquí en el contrato request tenemos lo que sería el DTO, que estaremos recibiendo como tal como request o petición o parámetros para la petición en el body. Listo, el body de la petición API o la petición post, por ejemplo en este caso. Listo, entonces tiene unas pequeñas validaciones incluidas en cada uno de estos parámetros, para que así el mismo Swagger, la misma API,
al momento de que alguna de estas no se cumplan, pues nos va a retornar ese mensaje como error. Obviamente pues estos errores, al ser errores de usuario, los identificaría pues con un código 400 y ya está incluido en el propio Swagger. Listo. Luego contrato response sería simplemente la clave la clase con la cual vamos a retornar en sí el objeto del contrato. Es decir, esta en sí va a ser esa clase que se va a devolver, tiene todos las propiedades que son requeridas de mostrar para un contrato, y pues con los decoradores que tenemos cumple esta funcionalidad. Para el forgot password request, aquí especificamos que pues necesitamos un correo electrónico para poder hacer esto. En el caso del email, especificamos que necesitamos el email y el password con sus respectivas validaciones. El login response también contamos con lo que sería el DTO para devolver los datos del usuario en sesión. El logout, donde pedimos cuál es el token para poder cerrar la sesión. El register request, que serían los campos que necesitamos para poder hacer la creación de un nuevo usuario. El reset password, para poder resetearlo, en el cual nos pide pues lo que sería un token de reseteo que se solicita o se pide por medio del forgot password request. Y el usuario response, que serían los datos que vamos a devolver del usuario. Listo. En los mappers pues simplemente tenemos este automapper, el cual pues nos va a permitir hacer todo ese proceso de el mapeo de los diferentes response, de los diferentes requests, para poder utilizarlo directamente en las APIs. Listo. En el out controller vamos a encontrar cada uno de los endpoints. Recordemos pues que esto es el controller en sí, y cada uno de estos métodos que vemos aquí que tienen el decorador, por ejemplo post mapping, voy a decir algún get por aquí, bueno, no hay ningún get, pero todos estos métodos son métodos post que hacen referencia a peticiones post API. Entonces aquí nos indican la ruta como tal a la que se va a poder usar, cuáles serían en sí la operación, por ejemplo en el summary, en el description, lo que se puede hacer aquí para la documentación. Eso lo encontramos para cada uno, y pues en sí los controladores se encargan en sí de lo que es recibir la petición para poder mandársela directamente al service, que es el que va a ejecutar en sí la acción. Entonces, como vemos aquí, se repite ese mismo patrón. Recibe el controlador, le manda al service, por ejemplo aquí outservice.logout, outservice.forgotpassword, outservice.resetpassword, y así con cada uno de ellos. Lo mismo aquí con el register, creamos, listo, outservice register, y le mandamos el service request para que pues realice esto. Como vemos aquí, en cada uno de ellos actúa el automapper, que como vemos hace ese empalme entre el request y el response. Para el contrato controller pasa exactamente lo mismo. En este caso ya contamos con algunos métodos get, por ejemplo para saber si está autenticado o no, el get by ID, el crear contrato, método post, el put mapping by ID, es decir, el actualizador, el delete mapping, en el cual estamos borrando un elemento por medio del ID, y aquí tenemos los respectivos métodos. Y por último tenemos el usuario controller. Entonces aquí haremos lo que es el get, por ejemplo, del listar de usuarios. Aquí le decimos pre-authorize para decirle después que esto solo lo pueden hacer los usuarios de el rol admin. También, por ejemplo, aquí en pre-authorize, para el obtener usuario por ID,
para poder hacer lo que sería el post mapping de crear un usuario, para poder actualizar un usuario, eliminar un usuario, obtener un usuario, mi usuario específicamente. Para todo esto requiero de estar autorizado. Y en los DTOs internos, pues creo aquí lo que sería el create user request con algunas validaciones sencillas. En este caso estoy utilizando algunas validaciones con Jakarta, simplemente estas, no utilizo muchas validaciones con Jakarta, la verdad. Y luego tendríamos lo que sería el apartado de web, porque bueno, aquí no tengo implementado nada porque no voy a manejar un web como tal, sino que las pruebas las vamos a hacer por medio de el propio Swagger. Listo. Luego en el apartado de resource vamos a encontrar los diferentes archivos de migración, en los cuales pues veremos las tablas que creo para poder hacer la migración, los valores por defecto, por ejemplo el valor de un usuario por defecto que se crea, así con cada una de las migraciones. Encontramos los application.yml, application.property, application.dev.yml y por último acá abajo los tests. Listo, entonces en este, pues esto sería todo lo que involucra este proyecto que tengo realizado acá. Y pues ahora voy a hacer unas pruebas sencillas de las APIs para verificar pues que todo esté funcionando correctamente. Entonces voy a proceder a entrar al Swagger y aquí empezaré por ejemplo con registrar un usuario. Para esto pues voy a buscar para ingresar mi usuario, por ejemplo Gutiérrez. La clave, el correo lo voy a poner egutierrez@gmail.com y la clave egutierrez123. El rol va a ser admin, lo creo, y aquí él me va a devolver lo que sería la información del usuario que acabo de crear. Listo, entonces ya con estos datos yo puedo venir aquí y hacer el login. Le puedo decir, listo, mi correo electrónico es este. Y mi clave es esta. Entonces él aquí me va a dar mi token con el cual yo me puedo autenticar. En este caso le indico aquí cuál es el token, le doy a autorizar y ya con esto pues yo puedo acceder por ejemplo al listado de usuarios para tener el listado completo. Y aquí veo que tengo el listado completo, el usuario por defecto que le comenté y adicionalmente mi usuario que acabo de crear. Entonces ya con esto pues yo puedo obtener acceso a todas las APIs que tenga, por ejemplo las APIs para obtener un usuario específico, para actualizar, para crear un nuevo usuario, entre otros. También por ejemplo si deseo obtener los contratos lo puedo hacer, bueno, especificando el ID. Como no tengo ninguno, vamos a hacer la creación de un contrato. Le indico por ejemplo una fecha, lo voy a dejar así, empresa funciones, monto, voy a colocarle 1 y frecuencia de pago. Listo, le doy en pasar y aquí me dice código 201, que significa creado, nos indica que ya se ha creado ese contrato. Y si yo lo busco en el listar todos los contratos, aquí me va a aparecer el contrato que está creado. Si yo por ejemplo quiero crear otro nuevo, pues indico que le voy a cambiar, vamos a cambiarle por aquí un número, aquí se creó nuevamente
y cuando yo ejecuto acá me aparecen los dos contratos, el que tengo creado, el que creé primero y ahora el último que creé. Entonces de esta manera funciona mi API, mis diferentes endpoints. Y pues eso sería todo por el video de la explicación. Muchas gracias.